Are we All going right. to mute and stop the video? Oh, you can stay as you are. Thank Okay. you. Okay, good. Well, welcome everyone. I'm Carrie Hopkins-Isles with ICU DDR, the International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction. If your university is not a member yet, I hope you will think about joining us. There's no cost and lots of benefits to joining ICU DDR, including networking with other professionals, receiving consultation services, if you need assistance with growing or building a program for substance use disorders, lots of different great things. So you can go to our website at icuddr.org and check that out. It's a very easy process, and we would encourage you to go to our website to find out lots of information about what we have upcoming and different opportunities. Like we recently gave out some grants, a lot of positives. So today we are here to hear our amazing speakers about research processes and social appropriation of knowledge. And we're very lucky to have this group of amazing presenters. They worked with us during our conference, and I wanted to have a standalone session with them, and I'm so grateful that they were able to do that. And with that said, I'm going to hand it over to our wonderful partner, Alfonso, and take it away. Muchas gracias, muy agradecido, Carrie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Como ya se mencionó, pero lo voy a reiterar, del lado izquierdo inferior de su pantalla encuentran un mundito. Ese mundito, si ustedes le dan clic, va a darles acceso a la traducción simultánea inglés-español, español-inglés. Ustedes seleccionan el idioma y ahí podrán encontrar a la traducción, la interpretación de la sesión de esta mañana en este webinar. Mi nombre es Alfonso Abarca. Los saludo desde la ciudad de Washington, D.C. Trabajo para la Unidad de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD. La CICAD es un órgano consultivo y asesor de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre el tema de drogas, y actualmente es el Centro de Coordinación Regional para América Latina y el Caribe del Consorcio Internacional de Universidades para la Reducción de la Demanda de Drogas, ICUDDR por sus siglas en inglés. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este webinar sobre procesos de investigación y apropiación social del conocimiento, organizado por la Escuela contra la Drogadicción de la Gobernación de Antioquia, Colombia, y el ICUDDR. Para mí será un honor y además un privilegio moderar un webinar tan importante como este, en donde se mostrarán los avances significativos de la Escuela contra la Drogadicción y cuyo objetivo es socializar con la comunidad académica, científica e institucional asociada al ICUDDR la experiencia y los avances en torno a la prevención y el tratamiento del consumo perjudicial de sustancias psicoactivas logrados durante el año 2021 en el territorio antioqueño, bajo el liderazgo de la Escuela contra la Drogadicción mediante alianzas estratégicas. Contaremos hoy con la destacada participación de 4 panelistas que presentaré en su debida oportunidad. La metodología de este webinar será la siguiente. Tendremos 4 intervenciones de 15 minutos cada uno y al final una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. Ruego a los panelistas acotarse al tiempo estipulado, de manera que podamos aprovechar de forma óptima la hora con 15 minutos estimada para este evento. Iniciamos nuestro webinar dando la bienvenida a nuestro primer panelista, el señor Juan Fernando Herrera, subdirector científico, psicólogo, magíster en Psicología y Salud Mental de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctorando en Psicoanálisis en la Universidad de Antioquia. A cargo del señor Juan Fernando Herrera estará la primera ponencia de este webinar, Avances significativos de la Escuela contra la Drogadicción en términos de investigación, innovación y apropiación social del conocimiento. Señor Fernando Herrera, Juan Fernando Herrera, la palabra la tiene usted en este momento.
Muy buenos días, don Alfonso. Muchísimas gracias por la apertura. Voy a proceder a compartir la presentación sobre la cual daré un contexto inicialmente pues, de la institución para quienes no nos conocen y a partir de ahí estableceré pues, como las principales acciones que desarrollamos en el año 2021 en la materia de investigación, procesos de innovación y temas que tienen que ver con la apropiación social del conocimiento. Bueno, entonces, primero que todo, pues dar el contexto de la institución. La Escuela contra la Drogadicción es una entidad pública de la Gobernación de Antioquia. Es una entidad que surgió en el año 2018 a través de una asamblea, a través de la asamblea en una ordenanza que es la 024, en la cual le da la creación como entidad pública, como instituto descentralizado de la Gobernación de Antioquia. Este instituto como tal, o la entidad, se piensa como un centro de investigación y gestión de conocimiento en el cual se aborde la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones en el departamento, principalmente teniendo como ejes centrales comunidades vulnerables en las que encontraríamos niños, jóvenes y adolescentes, que si bien son el eje, no quiere decir que es el único escenario en el cual trabajamos, ¿cierto? Nosotros como tal es una entidad que busca a través de la generación de conocimiento impactar la promoción, la prevención y la difusión de políticas públicas en el tema de las adicciones, ¿cierto? Nos permite afrontar esta problemática. A partir de ahí, la institución entra en operación como tal en el año 2020, ¿cierto? Lo que fue la parte de 2018, porque se crean en finales del año 2018, en el mes de noviembre, lo que es 2019 es toda la adecuación de la estructura administrativa, la infraestructura, donde se va a ubicar la sede que está en la ciudad de Río Negro, muy cerca pues a la ciudad de Medellín. Estamos más o menos a una media hora, 40 minutos de la ciudad de Medellín. Y acá quedan las instalaciones pues, de la escuela. Pero en el año 2020 es donde entramos pues como en operación y ahí construimos un plan estratégico donde establecimos tres líneas de trabajo. Son cuatro, pero hay una que es administrativa. Entonces, de las tres líneas misionales, que son las que tienen que ver con la parte científica, se estableció una primera línea que es de investigación e innovación, una segunda línea que es la de apropiación social del conocimiento y una tercera línea que denominamos apoyo técnico, articulación y seguimiento. En esta última línea es donde hacemos pues como el proceso de articularnos con otras entidades públicas y privadas frente a los temas del consumo, ya sea para desarrollar proyectos no necesariamente de investigación, sino de trabajo en el territorio de Antioquia. Entonces, los avances significativos que se dieron para el año... Los avances significativos que se dieron en el año 2021 en términos de investigación, innovación y apropiación del conocimiento son los siguientes. En la línea de investigación e innovación encontramos que desarrollamos unas investigaciones en segunda fase, que la primera fase que fueron estados del arte se desarrollaron en el 2020 y en este año 2021 desarrollamos la segunda fase, como es la investigación de modelos de intervención en salud relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que sobre esta investigación, pues ahorita tendremos la posibilidad de que Ana Quiseno nos haga una presentación un poco más amplia. También tuvimos una segunda fase de la investigación e implementación de la justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y jóvenes con delitos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Hicimos una investigación del estado del arte de riesgo químico con el fin de analizar la viabilidad para que la institución en este 2022 desarrolle ya una investigación de campo frente al tema de riesgo químico y de nuevas sustancias que estén circulando en nuestro departamento o en las zonas que se han identificado como
mapas de riesgo en el departamento por el índice de consumo y de circulación de sustancias, de posibles sustancias nuevas o de sustancias que tienen unos adulterantes que afecten de manera significativa la salud de los consumidores. Realizamos también, en alianza con la universidad y con una institución que se llama Ruta N, el tema de construir un proceso para que Medellín y Antioquia sean referentes en cannabis medicinal. Ahí hicimos por una parte lo que fue una investigación como estado del arte que nos permitiera recopilar toda un grueso de información en inglés, en español principalmente, de los desarrollos que se tienen en el tema del cannabis medicinal para orientar a partir de ahí un documento técnico para que las personas o empresas que quieren incursionar y fortalecer sus procesos en torno al cannabis medicinal tengan una ruta un poco más clara y tengan un panorama de los procesos que ya se han desarrollado en algunos países. También trabajamos en ese escenario una estrategia de apropiación social del conocimiento en lo que sería la transformación cultural frente a la concepción del cannabis, de cómo finalmente el uso del cannabis o la legislación que viene dando Colombia frente al uso del cannabis medicinal no termine también favoreciendo en el imaginario social las prácticas de consumo del uso recreativo del cannabis. Entonces también hicimos un trabajo, empezamos a hacer un trabajo en ese sentido. También en investigación tuvimos la investigación de prevalencia del consumo de SPA en el departamento de Antioquia. Es una investigación que nos muestra cómo está la situación en las diferentes subregiones. El departamento de Antioquia está dividido en 9 subregiones y se analizó en estas 9 subregiones cómo está la situación de consumo, cuáles son las principales sustancias que se están consumiendo y se estableció las prevalencias, tanto la prevalencia departamental como las prevalencias pues, de tipo subregional. No se hizo, pues, se hizo muestra en todos los municipios del departamento, en todas las ciudades del departamento, pero la muestra solamente da para una prevalencia departamental y subregional, no una prevalencia por municipio. Se hizo una investigación en segunda fase, que es la escala de percepción de reducción del daño asociados al consumo de sustancias psicoactivas. En esta, la doctora Natalia también tendrá la posibilidad hoy de hacer una presentación de los principales hallazgos que encontramos en esta investigación. Hicimos una primera, estamos todavía en proceso de primera fase, que empezamos en 2021, sobre una investigación en determinantes sociales que inciden o favorecen las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas o otro tipo de adicciones en el departamento. Esa, como les digo, empezó en 2021 y está terminando ahorita en el mes de abril esa primera fase. Hicimos una primera fase en patología dual, en la cual se tomaron 2 vertientes de trabajo. Una vertiente que tiene que ver y es en el deterioro neurocognitivo generado por el uso de sustancias psicoactivas en pacientes identificados con patología dual, y también una vertiente en la cual se analiza la función o la atribución subjetiva que le dan los consumidores de sustancias psicoactivas a la sustancia que genera o hace barrera a los procesos de adherencia en el tratamiento, ¿cierto? Que finalmente podemos trabajar los procesos de rehabilitación, atención y podemos hacer un proceso de fortalecimiento neurocognitivo. Sin embargo, si no logramos identificar en la subjetividad del paciente cuáles son las construcciones que ha hecho que hacen que se sostienen sus prácticas de consumo, pues, difícilmente los otros mecanismos de intervención se van a sostener porque el sujeto pues, también va a inclinarse nuevamente por la práctica de consumo. Hicimos un proceso de innovación en 3 fases, que es el CIVESPA, que es un sistema integral de vigilancia epidemiológica. Es una construcción que se realizó a nivel tecnológico y este año ya estamos desarrollando todo un proceso de implementación en territorio. Estamos en este momento iniciando la fase piloto en 6 municipios del departamento para posteriormente replicar en los 125 municipios que tiene el departamento de Antioquia, que nos permita en primera instancia recolectar la información a nivel epidemiológico del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en el sector salud. Cuando decimos que es un proceso integral, un sistema integral de vigilancia epidemiológica, es porque
Paulatinamente iremos generando, adhiriendo otros módulos de generación de información, como son el sector educativo, el sector de comisarías de familia, institutos como el ICBF, que nos permitan reportar, o la misma comunidad, y a partir de ahí tener una dinámica más amplia de lo que viene pasando a nivel epidemiológico con las sustancias psicoactivas en el departamento. En términos de la línea de apropiación social del conocimiento, generamos las siguientes acciones. Un diplomado de formación en competencias para la prevención, mitigación y el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Este diplomado se empezó en el año 2020 y se terminó en el primer semestre de 2021. Este fue dirigido principalmente a funcionarios públicos del departamento de Antioquia, que trabajan o que están interesados en trabajar el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Adicional a esto, se le abrió la posibilidad a algunos procesos, algunas instituciones, ya sea privadas o públicas, que no necesariamente trabajan directamente el tema del consumo, pero que tenían interés de formarse en este tema de prevención y mitigación, porque en los escenarios en los que trabajan posiblemente pueden impactar de manera positiva en la prevención y la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas. Hicimos otro diplomado, o está en marcha, porque lo empezamos el año 2021, el diplomado de competencias ciudadanas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito educativo, y ese está terminando ahorita en el mes de abril. Nosotros este diplomado lo dirigimos principalmente a docentes, es el ánimo de generar una serie de herramientas, como su nombre lo dice, una serie de herramientas que le den unas competencias claras a los docentes para que en el ámbito educativo ellos puedan hacer un ejercicio de prevención y de orientación a los estudiantes frente al tema de sustancias psicoactivas, en el cual no se caiga tampoco en los temas de estigma ni de segregación de los estudiantes que se identifiquen que tienen riesgo o inicios de consumo de sustancias psicoactivas. Hicimos también en 2021 el seminario subregional, lo hicimos en la subregión del suroeste antioqueño, que es una subregión caracterizada por un desarrollo económico a partir de todo el proceso del café. Y en el marco del plan cosecha que se desarrolla en el departamento, hicimos un acompañamiento y ahí se incluyó un seminario en el cual trataba de estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas en el sector caficultor. En 2021 hicimos el lanzamiento del libro Sujetos, Consumos y Aportes para la Prevención y Atención de las Adicciones. Este es un libro que cuenta con dos versiones, una versión que es física y una versión digital, que nos permite pues como una divulgación un poco más amplia de la versión digital. Ahí recopilamos principalmente, es un libro de carácter científico, recopilamos tanto las investigaciones que la escuela desarrolló en el año 2020 como investigaciones de centros de investigación, ya sea de universidades o centros de investigación independientes que trabajan este tema y que se les dio la posibilidad de publicar sus resultados en este libro. Finalmente, tenemos la línea 3 de apoyo técnico, articulación y seguimiento, en la cual hicimos un fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones de agricultores, de caficultores del departamento de Antioquia a través de la formación y desarrollo de habilidades psicosociales que faciliten el rendimiento y la productividad. Realmente, ¿qué se buscó en este proceso con el tema caficultor? Y es cómo las prácticas de consumo pueden afectar la productividad. En el sector caficultor se ha identificado que en los momentos de cosecha principalmente se incrementan las prácticas de consumo y algunas personas tienen unos imaginarios asociados a que se les permite mayor productividad. Finalmente hicimos un acompañamiento para empezar a explorar si efectivamente esa construcción que ellos tienen les favorece la productividad. Por el contrario, los deterioros que se generan en otros escenarios también terminan afectando la productividad, ¿cierto? Algo que se gana de manera instantánea, como posteriormente pasa a una factura un poco más alta frente a eso que se cree que se gana en primera instancia. Se hizo la creación del protocolo del funcionamiento del nuevo sistema de alertas temprana. Me regalan un segundo que pase un vuelo. En la escuela, en alianza con el Ministerio de Justicia, viene creando
el nodo del sistema de alertas tempranas para el departamento de Antioquia. Ese nodo, pues en el año 2021 hicimos todo el proceso de creación del protocolo para su funcionamiento, se establecieron alianzas con los actores principales que van a acompañar, en el caso están incluidos laboratorios que analizarían las muestras, universidades que nos permitirían hacer un primer tamizaje para el acercamiento donde circulen las muestras y también ya para este año se proyectaría la entrada en operación del nodo a partir de una primera fase pues, de pilotaje que nos permite identificar el funcionamiento que se requiere más idóneo para este nodo. Se buscó pues como afianzar con la Procuraduría a partir de la firma del convenio que se dio, cómo podemos afianzar las alianzas en términos de salud mental y en ya lo que tiene que ver en la salud mental específicamente, los procesos de las adicciones. Podemos pues como en una gestión interinstitucional que nos permita no solamente tener impacto en el territorio de Antioquia, sino también en otras zonas del país y a partir de ahí pues la Procuraduría en las acciones que tiene de vigilancia y control, pues hay unas líneas que tienen que acompañar frente a la salud mental y ahí la escuela viene generando, es como un acercamiento para impactar ese proceso. Y trabajamos tanto en el 2020 como en el 2021 un proceso de implementación de una guía territorial para el municipio de Yondó que permita tener una panorámica específica de lo que acontece en ese municipio de manera intersectorial e integral, que analice la oferta pública y privada frente a los temas de atención, prevención, pero también que se analice dentro de los planes de desarrollo del municipio cuáles son las acciones que desde secretarías como infraestructuras, de las secretarías de deporte, desde gobierno, de seguridad, inclusive desde los procesos de movilidad, se puede apostar para mitigar el tema del consumo de sustancias psicoactivas y las problemáticas que se derivan de este. Tenemos en ese mismo proceso, hicimos un desarrollo ya en el municipio de Barbosa, también en el 2021, construir esta guía, ¿cierto? Que nos permita ir a cada territorio, que si bien hay unas directrices del orden nacional y departamental para que simplemente con cada realidad, cómo podemos abordar de manera muy específica las lógicas que han construido alrededor del consumo y cuáles son las capacidades municipales tanto públicas como privadas, para afrontar la problemática que tienen. Ya pues establecemos unos retos que tenemos como institución, no solamente para este año, sino para los años siguientes, y uno es el posicionamiento del área científica de la escuela mediante procesos que fortalezcan el grupo de investigación. En términos de MinCiencias, venimos haciendo todo un proceso, una planeación estratégica para que el grupo que tiene la escuela registrado en MinCiencias pueda hacer todo el proceso de categorización y ser reconocido cada vez más como un centro de investigación que aporte en esta materia de manera significativa, no solamente al departamento, sino al país y que podamos impactar también a nivel internacional. En general, en ese sentido, la creación de un comité de ética, establecer alianzas estratégicas con organizaciones, fortalecer nuevas alianzas y pues, generar unas nuevas alianzas y fortalecer las que ya tenemos a nivel regional, nacional, como las que son a nivel internacional. Fortalecer la cooperación y la generación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas del orden departamental. Para este año tenemos proyectada la publicación de un nuevo libro. Este libro va a ser el resultado de la investigación que se hizo en torno al cannabis medicinal y aparte de eso, hemos pensado sacar una cartilla del ABC para que las personas naturales o las personas jurídicas que deseen incursionar en el tema del consumo de sustancias psicoactivas tengan una panorámica en qué eslabón de la cadena van a ingresar y la optimización de canales de comunicación externos que faciliten el acceso a la información que la institución genera. Y venimos implementando la estrategia que se hizo en Yondó, en Barbosa, para llegar a 18 municipios con el nombre de la escuela en territorio. Fortalecer la realización de eventos formativos como diplomados, seminarios, entre otros. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan Fernando. Agradecemos tu brillante intervención que creo que pone el tapete, el marco referencial para el webinar, además de darnos una perfecta idea del trabajo arduo que está desarrollando la Escuela contra la Drogadicción en Antioquia, Colombia. Te recuerdo a los participantes que hay traducción, interpretación inglés-español y español-inglés y pueden acceder a esa interpretación en el globo que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. For our English speakers, participants, if you are having difficulty hearing, please look for the globe icon in the lower left corner where you can select the language. Continuamos entonces con la segunda intervención de este webinar a cargo de la señora Natalia Galeano. Ella es profesional universitaria, trabaja en el área social, es antropóloga, doctora y magíster en antropología social con énfasis en antropología médica de CIESAS, Ciudad de México. La doctora Galeano tendrá a cargo la intervención en este webinar basado en una primera investigación de la Escuela contra la Drogadicción, una investigación sobre reducción del daño asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Señora Galeano, la palabra es suya. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por propiciar este espacio. Creo que es muy importante tener estos espacios de interlocución con ustedes. Bueno, ¿están viendo la presentación? ¿Están viendo la presentación? Aún no. No, no se mire la presentación. Entonces, ahora sí. Ahora sí vemos la presentación. Bueno, entonces esta presentación está basada en una investigación que hemos hecho en relación con la reducción del daño. Pues nos preguntamos por tanto las percepciones comunitarias que existían sobre los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, como también los criterios de los expertos en relación a los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Esta investigación la hicimos entre tres instituciones aliadas, pues la Escuela contra la Drogadicción hizo la financiación, pero también participó en la parte científica, la Universidad CES y la Fundación Las CODES. El objetivo entonces era pues identificar esas percepciones de agentes comunitarios de las distintas subregiones del departamento de Antioquia y contrastar esas visiones que tenían las personas sobre la reducción del daño con los criterios de expertos en esta materia. Entonces, entre los objetivos específicos estaba desarrollar una escala de análisis de decisión multicriterio para jerarquizar esos daños con la información que nos daban los expertos y a su vez describir y analizar esa visión de los expertos, qué tan lejos y qué tan cerca estaba de esa visión de los expertos. Entonces, para realizar este análisis de multicriterio, convocamos 15 expertos en consumo de sustancias psicoactivas, dividimos en 3 áreas diferentes esos grupos de expertos, entonces convocamos 6 expertos para los daños biológicos, entre los cuales se encontraban psiquiatras, forenses, toxicólogos, 5 para daños psicosociales, en los que estaban principalmente convocados los psiquiatras y los psicólogos, y 4 para daños sociales, en los que estaban abogadas, un psicólogo social y una administradora. Evaluamos los daños para 15 sustancias, las sustancias del alcohol, el tabaco, la marihuana, la cripa, que es una marihuana, digamos que tiene más THC que se presenta acá en Colombia,
tenemos la cocaína, el bazuco, que es una cocaína fumable, que se presenta también en Colombia, benzodiazepinas, metadona, pegamento, popper, ketamina, LSD, hongos, éxtasis y heroína. Bueno, entonces los expertos evaluaron una escala de 0 a 100 qué tanto daño en unas preguntas específicas generaban este tipo de sustancias y así se generó una jerarquización a través de un consenso entre ellos. En el caso de las percepciones comunitarias, hicimos 45 entrevistas y 9 grupos focales en distintas 9 subregiones del departamento de Antioquia y convocamos a personal sanitario, a funcionarios públicos, a líderes comunitarios, a padres de familia, a consumidores de droga, autoridades de policía, exadictos, rehabilitados y personas que están en tratamiento. Ellos nos dieron su visión respecto de cuáles eran pues, los daños que ellos percibían en torno al consumo de sustancias psicoactivas y pues así generamos una posibilidad de contrastar esas visiones. Para el caso de los expertos, nos dio un resultado en el cual pues la jerarquización es esta que estoy aquí presentando, de los daños en estos distintos ámbitos. Aquí tenemos los daños al individuo, los daños a otros, los daños físicos, psicológicos, físicos y sociales. Y en términos generales, pues entonces nos dio esa jerarquización. Primero, la sustancia que se consideró de mayor daño es la cocaína fumable, lo que se llama aquí el bazuco. En segundo lugar estaría el alcohol. En tercero, la cocaína, la heroína, la marihuana, las benzodiazepinas, el pegante. Listo. El éxtasis. Y bien, esta jerarquización también es importante que tengamos en cuenta que se da en términos también de las prevalencias y de las condiciones sociales locales de Antioquia. Entonces, pues esto también se ha hecho en otros países, se ha dado una jerarquización en algunos lugares similar y en algunos diferente en función de estos dos aspectos que les estoy señalando. Pues aquí hay otra gráfica que nos muestra un poco cómo es por cada uno de los daños que estamos evaluando. Entonces, pues la jerarquización pues, con la misma, digamos, distribución, pero ya con una mirada pues más específica en torno, por ejemplo, a los daños a las relaciones personales, familiares, mortalidad específica, mortalidad atribuible, daño internacional, pues el tema del impedimento de la función mental en términos ya sea específicos de la sustancia o relacionados, la dependencia, los costos económicos y el daño a la comunidad. Para los resultados cualitativos, tuvimos un acuerdo de que las personas que estuvieron conversando con nosotros nos dicen es que consideramos que el alcohol es muy dañino en Antioquia. En Antioquia tenemos que el alcohol se relaciona mucho con los accidentes de tránsito y con la violencia intrafamiliar, la violencia callejera, y esto es algo que lo sienten mucho las comunidades. Asimismo, como la normalización del consumo de alcohol afecta también pues la vida cotidiana de las comunidades. La marihuana en sus presentaciones, ya sea más concentrada o la tradicional, la cocaína, el tabaco y la cocaína fumable también son otras que son muy usuales. Hay otros como los inhalantes que son entre los jóvenes muy populares y bueno, las benzodiazepinas, el éxtasis y otras anfetaminas son menos frecuentes en algunos territorios, pero estamos viendo que por lo menos está creciendo el consumo también de TUSI, que es un preparado local que no es el 12B internacional, sino que
Localmente se prepara de una manera en la que se combinan distintas sustancias, especialmente ketamina, con éxtasis y pues esto genera bastantes daños. Estamos, bueno, en términos de los resultados comparativos, la visión de los expertos comparada con la de los actores sociales, tenemos esta gráfica que nos resume un poco lo que encontramos. Encontramos que pues hay un consenso para el alcohol, que tanto las comunidades como los expertos señalan que los daños son muy importantes, también en términos de la cocaína y en términos de la marihuana. Ahí hay un casi consenso entre las perspectivas de los actores sociales y de los expertos. Hay otras en las que hay menos información por parte de las comunidades. Por ejemplo, en el tema del éxtasis, para las comunidades no se ve como tan peligrosa, para los expertos sí. El LSD también es esa misma situación y es preocupante el tema de la heroína. Perdón. Es probable que la heroína no sea tan frecuente en muchos territorios rurales, con lo cual no se percibe o no se habla tanto de ella. Y por eso nos da este resultado tan distante entre las visiones. Puede ser que sea importante generar unos procesos de prevención en este sentido. También la mirada que tienen los actores sociales en relación con las políticas públicas es que este tema de las drogas ilegales están orientadas mucho desde un enfoque criminológico y no desde la salud pública, con lo cual pues el estigma es un asunto pues que pesa mucho sobre las personas que llegan por alguna razón al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También tenemos que en algunas subregiones la población señala como asuntos principalmente problemáticos aquello que está relacionado con el cultivo y el tráfico de drogas. Eso les preocupa demasiado porque genera un ambiente y una calidad de vida muy deteriorada para este tipo de poblaciones que están pues lidiando con procesos violentos todo el tiempo y que de alguna manera pues se afecta en toda su vida. También tenemos que en el caso de los expertos, pues hay una mayor experticia sobre los daños individuales y físicos, mientras que para los daños sociales existen menos expertos disponibles. Entonces tuvimos, por ejemplo, dificultades para encontrar personas que se especializaran en los daños ambientales y a pesar de que esto era lo que sugería la metodología de otro estudio, pues no pudimos incluirlo porque pues nos faltaba muchos economistas, muchos ingenieros ambientales que estuvieran trabajando específicamente este tema. Pues bien, esto sería más o menos lo que logramos visualizar en esta investigación y bueno, esperaré entonces el espacio de preguntas y de respuestas para ampliarles si es el caso. Muchísimas gracias, señora Galeano, por su también brillante intervención en términos de la reducción del daño asociado al consumo. Es interesante ver dentro de todas las aristas que abordó la investigación, la comparación entre los resultados y las percepciones de los expertos y los actores sociales. Creo que esto, al menos yo por primera vez veo que este tema ha sido relevado en una investigación de esta naturaleza y creo que pone el equilibrio en las visiones de un tema complejo, ¿verdad? Siempre ha sido un tema complejo, inclusive polémico, pero que ahora la Escuela contra la Drogadicción está relevando en este interesante webinar. De hecho, quiero hacerle ver a nuestros panelistas que en el chat ya se generaron algunas preguntas interesantes en torno a en qué lugar se pueden encontrar las investigaciones que se van a presentar en este webinar. Probablemente al final, cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas o en el mismo chat, nuestros compañeros de la Escuela contra la Drogadicción puedan indicar a los participantes algún link o algún sitio web en donde puedan tener acceso a las investigaciones en su totalidad, aun cuando es muy probable, no sé, también la escuela lo aclarará, si estas investigaciones, estos documentos se encuentran también en inglés. Pero bueno, ese es el resultado y las expectativas que creo que se llenarán
en el transcurso de este webinar. Gracias de nuevo, doctora Galeano. Ahora vamos con la segunda investigación. La segunda investigación de este webinar será presentada por la señora Ana María Quinceno, profesional universitaria también en el área de salud. Es profesional en gerencia de sistemas de información en salud, especialista en salud mental del niño y el adolescente de la Universidad CES de Colombia. El tema que abordará la señora Ana María Quinceno en relación a la segunda investigación es el de modelos de intervención en salud relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. Señora Quinceno, listos para escuchar su intervención. Hola, muy buenos días para todos. ¿Me confirman por favor si me están escuchando bien? Confirmado que escuchamos y confirmado que vemos en la pantalla su presentación. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder estar aquí compartiendo los avances desde la institución. Entonces, el día de hoy les voy a compartir la segunda fase de la investigación de modelos de intervención en salud relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones en niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento de Antioquia. Es muy importante aclarar que esta investigación se hizo en conjunto con 3 instituciones, acá desde la escuela como entidad financiadora e investigadora, con Fundacol, Organización Social y Universidad de San Buenaventura. ¿Cuáles fueron los objetivos que diseñamos para esta investigación? En general, explorar los principales modelos y estrategias de intervención en consumo de sustancias psicoactivas y adicciones en niños, niñas, adolescentes y jóvenes utilizadas en las instituciones del departamento de Antioquia, según los lineamientos de política pública existentes en materia de adicciones en Colombia. Como objetivos específicos, inicialmente logramos una caracterización de las instituciones habilitadas para el tratamiento del consumo de SPA, que de aquí en adelante le vamos a nombrar así, lo cual hace referencia a sustancias psicoactivas y adicciones según los modelos y estrategias de intervención utilizadas. Segundo, regáleme un minuto, por favor. Paso una vez. Contrastación de los modelos y estrategias de intervención implementadas por las instituciones, con lineamientos de política pública en materia de adicciones. También se logró una descripción de las características demográficas, sociales, económicas y del estado de salud de la población atendida. Una descripción de los significados alrededor de salud y enfermedad en el marco del consumo de SPA y otras adicciones. Y por último, una exploración de la oferta institucional para el tratamiento de consumo de SPA y otras adicciones dentro del departamento de Antioquia. El diseño metodológico que se empleó fue tanto un estudio cualitativo y también con técnicas cuantitativas, con un alcance exploratorio y descriptivo. La muestra que utilizamos fue intencional, puesto que fue por elección de los actores que ayudaron a dar cuenta de todos los propósitos del estudio. Como fuentes de información, acudimos a actores de las instituciones, tanto directivos, personal operativo, de todos aquellos centros de atención en drogadicción que estaban habilitados. También nos basamos en documentación de fuente secundaria, registros de reportes de información sociodemográfica que utiliza el departamento relacionada al tema de consumo de SPA. Para la generación de la información empleamos diferentes técnicas de recolección. Entre ellas estuvieron grupos focales con los directivos, entrevistas en profundidad con los usuarios de las instituciones. También empleamos una matriz de recolección de información y revisión documental. Y para todo el tema de sistematización y análisis, se emplearon guía de entrevistas en profundidad, los grupos focales, las fuentes de información secundaria, se grabaron las entrevistas, se hizo la depuración y análisis de dicha información a través del software Atlas Team. Vamos a comenzar entonces con el tema de los resultados. Inicialmente, para la caracterización de las instituciones según modelos y estrategias de intervención, como mencioné previamente, para este empleamos los grupos focales a través del análisis de la información con el software Atlas C, donde realizamos una categorización de los resultados y salieron estas
categorías emergentes. ¿Qué podemos mencionar de aquí a manera de resumen? Nos dice que las características de los modelos de servicios de salud al consumidor de SPA en el departamento de Antioquia emergen tres categorías principales: el modelo médico, el enfoque conceptual y la población atendida. En la primera categoría, ajuste al modelo médico, nos dice que los participantes hicieron referencia a todo el proceso de articulación con la normatividad del Ministerio de Salud y el trabajo interinstitucional con las EPS, con los centros de atención en salud, en relación a las urgencias médicas y hospitalización, lo que implicó el reconocimiento de diferentes limitaciones y también algunos alcances. En la segunda categoría, enfoque conceptual, las fases fueron similares en las instituciones. Se pudo observar que tenían fases similares, pero cada una definía como tal una identidad propia y se precisaba la importancia de tener ese apoyo familiar encaminado a una atención más integral y las técnicas empleadas enmarcan en los enfoques conceptuales de cada institución. Y en la última categoría principal, población atendida, de todas las edades con un énfasis especial en los adultos jóvenes. Las instituciones les tocó complejizar un poco la estructura para poder atender todo tipo de población y asimismo reconocen la importancia de poderse articular con la academia y contemplan los riesgos laborales como la necesidad de atención y salud mental con el personal de apoyo. Ahora vamos para el segundo objetivo, la contrastación de los modelos y estrategias según los lineamientos de política pública. Para este objetivo se empleó la misma técnica mencionada en el objetivo anterior y también salieron diferentes categorías, entre las cuales se identificaron. ¿Qué se identificó con esos lineamientos de política pública según todos los modelos pues, que hay en el tema de atención al consumidor de SPA? Se identificaron retos, dificultades y bondades en el nuevo modelo que se aplicaban. Existían instituciones que realizaban cambios relacionados al equipo de trabajo, los tiempos de tratamiento, los procesos, incluso el tema de costo-beneficio. Pero esto implicó una resistencia al cambio, a la nueva normatividad que se estaba implementando. Otras instituciones exponían que el nuevo modelo no enmarcaba una comprensión como tal de las adicciones. Y otros consideraban que el Ministerio de Salud tomó una decisión en época de pandemia, para lo cual esto impidió que se abarcara, que se diera un tiempo suficiente para que las instituciones pudieran asimilar los cambios, las nuevas exigencias, y asimismo se precisaba una ambigüedad entre las políticas públicas versus la manera en que se quería implementar. Los resultados relacionados a las características demográficas, sociales, económicas y el estado de salud de la población atendida. Inicialmente entramos en contexto. En Colombia, Antioquia representa el 13,2% de la población y de la población entre los 10 y 44 años, que fue la muestra que tomamos para hacer todo el análisis de esta información, representa más del 50%. Si bien nos basamos en los sistemas de información de los registros de los prestadores de servicios de salud en Antioquia, en una fuente de información secundaria, tomamos como muestra el capítulo 5 de la CIE 10, en donde los trastornos mentales y el comportamiento relacionados por el consumo de SPA representa el 6% de este capítulo. Esto es aproximadamente 40.157 usuarios. Y entre los 10 y 44 años eran el 77% de los usuarios que se registraban dentro de este sistema. Entre los años 2016 y 2020 se realizaron pues los análisis de la información. Entonces aquí vemos la tasa anual de trastornos mentales por consumo de SPA, en donde claramente se ve un incremento entre el 2016 y el 2019.
pasando de 134 usuarios o personas que fueron atendidas por estos trastornos mentales por cada 100.000 habitantes, pasando a 271. Y para el 2020 se ve un descenso considerable de aproximadamente 100 personas, lo que puede estar estrechamente relacionado por el tema de la pandemia que inició en el primer trimestre de este año. En relación a las características sociodemográficas, la mayoría eran hombres, 3 de cada 4 eran hombres, y en relación a los grupos de edad, de 10 a 14 años era el 7%, de los 15 a 18 años un 23%, de los 19 a los 26 un 31% y de los 27 a los 44 un 40% aproximadamente. De los registros se notó que el 4% se denominaban que pertenecían a algún grupo étnico. Y según el lugar de residencia, la mayoría están ubicados dentro del centro urbano, dentro del área metropolitana y Medellín. Aproximadamente la mitad estaban ubicados en Medellín y asimismo se dio una importante proporción en la subregión de Oriente. Las características del estado de salud, el más común fue por síndrome de dependencia relacionado a múltiples drogas en aproximadamente un 18%, seguido con los cannabinoides con un 11,2%, cocaína con un 8,7%, alcohol 2,6% y así para cada uno, en donde los más significativos fueron síndrome de dependencia, uso nocivo, intoxicación aguda, entre otros. Ahora vemos que relacionado a las características del estado de salud, el 62,5% fueron por consultas, el 32,7% por procedimientos de salud. Y según los PUBs, la mayoría fueron no quirúrgicas por la naturaleza de este fenómeno. También vemos que la mayoría fueron atendidos por prestadores privados en un 63%, en una tercera parte por un prestador público y solamente un 1,3% relacionado con mixto, público y privado. En el nivel de atención del prestador para nivel 1, tenemos 6,9 que es de menor complejidad para servicios básicos, nivel 2 un 28,7% que ya incluye otro tipo de servicios y nivel 3 para aquellos que son más complejos el 1,2%. Y por último relacionamos las características económicas. Según el nivel del CISBEN, el 93,6% no tenían información, entonces aquí vemos una carencia en el registro de esta información que precisa que la mayoría no tenían pues como esta variable registrada. Y según el régimen, el 55,7% contribuían o era régimen contributivo y el 38,3% un régimen subsidiado. Por último, vamos a pasar entonces a los resultados relacionados a los significados alrededor del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones. Para estas entrevistas a profundidad que se realizaron con los usuarios de las instituciones donde se tuvo la participación de 9 hombres, 3 mujeres y la edad promedio fue de 21 años, también se encontró que allí la edad de inicio promedio fue aproximadamente de 14 años, donde tenían un tiempo de tratamiento de 14 meses en promedio, y el consumo de las sustancias psicoactivas más frecuentes se encontró el cigarrillo, la cocaína, el alcohol, el perico y la marihuana. También se realizó el análisis de la información a través del software Atlas-D y emergieron unas categorías. La primera relacionada al significado de consumir spa. Entonces, allí que nos decían los usuarios, que lo hacían inicialmente por esa sensación de placer, pero que luego se daba una pérdida de control del consumo y comenzaba con una ruptura en el proyecto de vida, en donde perdían
ese foco por el que inicialmente habían iniciado, esas expectativas, esos proyectos que se tenían, pero al mismo tiempo era una forma de expresar los problemas, las dificultades que tenían en el momento, tanto a nivel familiar, a nivel individual, era una forma de tramitarlo. Y el consumo que provocaba en sus vidas una dificultad en la toma de decisiones asertivas, al mismo tiempo una evitación de los problemas o sensación de malestar. Y también otros usuarios nos decían que lo utilizaban como herramienta de conexión consigo mismo. Otra categoría fue el valor que le asignaron a la experiencia del consumo. Desde allí se notó en la mayoría de entrevistas que se le otorgó un valor negativo, dado que les provocaba unas dificultades en el manejo emocional, en la solución de problemas y provocaba una afectación en las diferentes áreas de la vida, tanto a nivel académico, laboral, familiar, y provocaba diferentes emociones, con tanto de placer, de euforia, de tranquilidad, pero al mismo tiempo lo relacionaban con emociones problemáticas o negativas y decían que era una alegría disfrazada, así lo mencionaba en una de las entrevistas. ¿Qué influyó en que ellos permanecieran en ese consumo? Inicialmente fue por motivación propia y la permanencia también se veía movida por los grupos sociales, por los pares con los cuales se estaban relacionando. Había una influencia muy fuerte del entorno cercano que influía en dichas elecciones y permanecían tanto por los efectos que le producía como en los temas de socialización, de poder compartir con otros. Las causas que llevaron al inicio del consumo: pérdida de control, sentir placer. Bueno, esto ya lo estuvimos mencionando pues como en las categorías anteriores. Vamos a las consecuencias que genera el consumo. Genera disminución en los niveles, ellos podían relacionar que el consumo que les había provocado en su vida, en algunos casos disminución en los niveles de memoria, en los niveles de atención, la deficiencia para aprender cosas nuevas, un estilo de vida irresponsable, una afectación tanto a nivel mental como a nivel físico. Decían muchos que había provocado enfermedades no solamente en ellos, sino también en sus familiares, unos cambios en el estado de ánimo fuerte, tanto en ellos como en sus familiares, y una pérdida o debilitación en sus vínculos más cercanos. Asimismo, provocaba una deserción escolar o laboral en algunos de los casos. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Perfecto, señora Quiseno, le agradecemos mucho su excelente presentación, muy bien orientada y acotada al tiempo. Me gustaría, a veces en honor al tiempo, solo señalar un par de puntos importantes sobre su investigación, más bien la investigación que usted ha socializado con nosotros, pero que es el trabajo de la escuela. En primer lugar, señalar que este tipo de investigaciones son relevantes e importantes en términos de la formulación de políticas públicas para los modelos de intervención. Son las cosas que deben de ser gestionadas y orientadas a los tomadores de decisiones de manera que puedan tener no solamente información fresca, pero también basada en la evidencia científica. Y el segundo punto importante es que ustedes incluyen dentro de su investigación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como población objetivo prioritaria, lo cual se alinea perfectamente con la estrategia hemisférica de drogas de la Organización de los Estados Americanos y su plan de acción 2021-2025, que es, por demás está decirlo, un compromiso formal de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Felicidades entonces por esta investigación y pasamos a la tercera ponencia, más bien a la cuarta ponencia de este webinar, que es también una tercera investigación. Esta tercera investigación estará a cargo de la señora Catalina Arango, profesional universitaria, también trabajando en el área social. La señora Arango es psicóloga, especialista en psicología de las organizaciones y del trabajo de la Universidad de San Buenaventura. La investigación que la señora Arango nos presentará se titula
Implementación de la justicia restaurativa en adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes y delitos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Tiene la palabra señora Arana. Muy buenos días para todos y todas. Es un gusto poder acompañar estos espacios de apropiación social del conocimiento. Hoy voy a estar con ustedes compartiendo la segunda fase que se hizo en cuanto a la implementación de la justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal con adolescentes y jóvenes con consumo de SPA segunda fase. Esta investigación se hizo en articulación con dos entidades, desde la escuela pues con funcionarios, Salina quien les habla, el doctor Juan Fernando Herrera Piedrahíta y el estadista Edwin Alonso Álvarez Tobón. De la Universidad Pontificia Bolivariana, como ente articulado, nos acompañó la doctora Lina Marcela Quiseno, la doctora Luisa Eugenia Villa Giraldo, Fátima Lozada Vélez, la doctora Manuela Abeldaño Ramírez, el doctor Óscar Alfredo Muñiz Gil y Edison Giovanni Bernal Valois. Y de la Fundación IPSI también nos acompañaron la doctora Patricia Fernández Correa, la doctora Margarita Vanegas Peña, el doctor Juan David Ortega Aguirre y Hugo Alexander Villegas Hernández. Qué pena. ¿Le están viendo la presentación? Sí, la escuchamos y vemos su presentación. Gracias, doctor. Bueno, esta investigación contó con un objetivo general, el cual se encargó de analizar de qué manera se materializó integral, atención médico-sanitaria y la inclusión social en los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal con sustancias psicoactivas, bajo el modelo de justicia restaurativa en el municipio de Medellín y los municipios de la subregión del Oriente Antioqueño. También contó con unos objetivos específicos, los cuales se basaron en conocer inicialmente cómo se desarrolló el proceso de la justicia restaurativa conforme al modelo de la justicia restaurativa que transversaliza todo el proceso en la aplicación de las prácticas y procesos restaurativos en adolescentes con consumo problemático al sistema de responsabilidad penal. El segundo objetivo con el cual contó esta investigación se trató de descubrir las percepciones y prácticas respecto al proceso de la inclusión social en adolescentes con conflicto con la ley, con consumo de SPA, que tienen los diferentes actores vinculados al sistema de responsabilidad penal con adolescentes. Como tercer objetivo específico, contamos con identificar cómo es la atención médico-sanitaria prestada a adolescentes vinculados en el proceso de responsabilidad penal orientada a la prevención de riesgos, al tratamiento y la rehabilitación. Y como cuarto objetivo, se pudo generar algunas recomendaciones que pudiesen contribuir con el diseño de una propuesta metodológica para la prevención, la atención, toda la parte de superación de riesgos y los daños asociados al consumo de SPA en jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal. La metodología con que basamos esta investigación fue tipo mixta, con un diseño anidado o incrustado del modelo dominante cualitativo. Las técnicas que se utilizaron para la recolección de los datos fueron entrevistas semiestructuradas, las encuestas y grupos de discusión. El tipo de análisis fue descriptivo y de contenido. Del mismo modo, desde ahí se realizaron 47 entrevistas semiestructuradas y 4 grupos focales. Estas 33 entrevistas se desarrollaron con jueces penales de adolescentes, con fiscales, con funcionarios del ICBF, miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia, equipos interdisciplinarios de las instituciones donde se desarrollan sanciones y medidas complementarias, o el tema de restablecimiento de derechos, administración de justicia. En estos centros pudimos atender Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, la Escuela de Trabajo San José de Bello y Medellín y Oriente Antioqueño y Psicol. Los asistentes sociales judiciales del sistema de responsabilidad penal también estuvieron en el proceso de evaluados, los profesionales del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas y funcionarios del Sistema Nacional del Bienestar Familiar, ICBF. Igualmente se efectuaron 14 entrevistas a todo el personal de atención en medicina, psicología, trabajo social, pedagogía.
con operadores terapéuticos, Secretaría de la No Violencia en los municipios del Oriente Antioqueño, y los grupos focales de discusión se desarrollaron con adolescentes con consumo de SPA vinculados al sistema de responsabilidad penal con adolescentes que se encuentran en todos los procesos de comunidad terapéutica mientras cumplen su sanción y con los padres y o acudientes. Bueno, entonces ahora vamos a evidenciar los principales resultados que se obtuvieron en cuanto al proceso de la investigación. Entonces podemos ver que generalmente no existe una definición o un concepto de lo que es justicia restaurativa en cuanto al Código de Infancia y Adolescencia. Por ello, conforme al principio de integración 1098, la definición de justicia restaurativa del Código Penal, del procedimiento penal colombiano, la ley 906 del 2004, es el sistema aplicable al sistema de responsabilidad penal. Además, indicaba en la directriz del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes. También pudimos ver desde el trabajo de campo que se evidenció que no obstante, aunque la justicia restaurativa es el principio rector del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, no se está garantizando por los diferentes actores. Toda vez pues que no se ha logrado la creación de prácticas y procesos de justicia restaurativa, ni una visión de un modelo de justicia que en general se hable de un enfoque restaurativo. Se habla, se pregona, se dice que es necesario desarrollarla, pero se ha visto que es un reto para la administración de la justicia para que se reduzcan las intervenciones que se hacen desde los operadores. También pudimos observar que en general no se ha comprendido la dimensión de la justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero que ella es la que transversaliza todas las etapas del proceso y todas las sanciones, y que hay una tendencia a reducirla por programas solamente y que son desde el campo restaurativo. Pudimos ver desde la protección integral en lo referente al componente médico-sanitario que la atención a los jóvenes con consumo de SPA en la ruta de salud que es activada por las autoridades, todas las instituciones, organismos involucrados e interesados, de acuerdo con cada una de sus competencias, que se le da la debida atención a estos jóvenes, pero se observó que los adolescentes más beneficiados y que tienen garantizado el derecho a la salud por consumo de SPA son aquellos que están ingresando al programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el sistema de responsabilidad penal. Y en el municipio de Medellín, estos adolescentes se ven, los que no están en este programa en el municipio de Medellín se ven sometidos pues a demoras injustificadas en su atención, no obstante que se consideran en salud como población especial acorde a la resolución 005246 del 2006 según el Ministerio de Salud. En salud también se pudo evidenciar que todos los adolescentes que tienen consumo de SPA son atendidos. La mayoría no son atendidos por la ruta de salud, pero se hacen los procesos de remisión. Algunos adolescentes son totalmente renuentes, se ve que son renuentes a asistir. Desde el Oriente Antioqueño se están implementando pues como para subsanar eso otras medidas, que es la remisión a las medidas complementarias y el restablecimiento en la administración de la justicia, en la que se pueden intensificar y orientar la atención en salud integral. Pudimos ver por la investigación que no existen centros de justicia restaurativa, ni tampoco desarrollados por el ICBF, los entes territoriales, han puesto en funcionamiento los centros de atención social con énfasis en justicia restaurativa. No obstante, como se constató en los hallazgos de la primera fase de la investigación, generar pues como todos estos espacios. Solamente en el desarrollo de esta segunda fase, en el municipio de Medellín, por medio de la Secretaría de No Violencia, la Subsecretaría de la Justicia Restaurativa nos informaron que se está adecuando una casa para instalar un centro de prácticas restaurativas, donde han identificado como población objeto a los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal que tienen como consumo de SPA y que están en el programa de seguimiento al tratamiento de drogas. Esto es un proceso pues que vienen iniciando desde la Secretaría
y que está pues como próximo a desarrollarse y a implementarse. Bueno, entonces también pudimos observar que la aplicación del principio de oportunidad, que es ese principio que es cuando la persona haya causado pues el daño, se le da la posibilidad de que éste pueda repararlo y no vuelva a generar pues la acción que lo llevó a dicho proceso. Entonces, bajo este principio de oportunidad en Medellín, prácticamente para los adolescentes que tienen consumo, ingresan por el delito de violencia intrafamiliar y así posibilitando el programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas, y todo ello implica que en la actualidad se busque ampliar a otros delitos, no solamente ese, a raíz de la capacitación en la Embajada Americana. Pudimos ver también que en la subregión del Oriente Antioqueño no se implementan las medidas de seguimiento judicial al tratamiento de drogas. Hay articulación con los integrantes del sistema de responsabilidad penal a través de la interinstitucionalidad, intersectorialidad e interdisciplinaria con la mesa del sistema de responsabilidad penal. Desde allí han abordado la temática de los adolescentes del sistema de responsabilidad penal con consumo de SPA. Han iniciado pues como todos los procesos de buenas prácticas para poder vincular a estos chicos a las medidas complementarias, para atender toda la parte del problema de salud e implementar la aplicación del principio de oportunidad con suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa. Sin embargo, esto ahora se ha visto como un proceso incipiente porque no cuentan aún con los centros de justicia restaurativa e intervención del consumo de SPA, lo que consideran desde allí como una necesidad urgente dado el alto consumo de sustancias psicoactivas por parte del grupo de adolescentes. Bueno, también pudimos observar por parte del grupo de funcionarios que estos funcionarios competentes no están aplicando el tema de restitución de la sanción de la privación de la libertad en los centros especializados para derivar al programa de seguimiento judicial de drogas. No hay un centro de justicia restaurativa, no programas, prácticas que aborden un componente restaurativo. Se evidenció que solamente se está interviniendo el componente desde allí médico-sanitario. Los otros componentes se ven de una manera deficiente, incipiente, y únicamente se basan como en el tema del delito de violencia intrafamiliar por ser la víctima miembro de la misma familia del adolescente, por ser del mismo núcleo familiar. En cuanto a los adolescentes, se pudo ver que en general hay una asociación del consumo con el delito. Estos se relacionan de dos maneras: una por los efectos que producen las drogas en cuanto a la alteración de la conducta del joven, y otra, la necesidad de pagarse el consumo. Igualmente que antes de ser intervenidos en algunas de las modalidades establecidas por el sistema, las medidas o sanciones o medidas complementarias, su comportamiento delictivo lo atribuyen al consumo de SPA. No hay como una reflexión, no hay como una interiorización de que el acto puede ser cometido por él mismo, pero que después de participar ya como en estos procesos surge una implicación ya de sus actuaciones, permitiendo asumir una responsabilización, una subjetivización de la posibilidad de que ellos pues cometieron determinada situación y la capacidad de poder reparar el daño y la inclusión social para alcanzar todos los fines del sistema de responsabilidad penal con adolescentes. Bueno, finalmente se pudo observar en la muestra de la población de adolescentes en todo el tema de los espacios de diálogo restaurativo y las acciones reparadoras que se derivan y permiten que el adolescente se responsabilice pues como de sus actos, que hagan un acto de interiorización y considerarlos como y que dejen de considerarlos como un producto de casualidad y de mala suerte o como de causalidad y efecto, entre otras justificaciones pues que los chicos hacen frente a su proceso. Desde allí se ha logrado una atribución subjetiva que contribuye a la toma de conciencia de que son ellos los que de alguna manera incidieron en que dicho proceso se diera, y a la responsabilidad de que ello se deriva. Igualmente da mucha importancia al respeto de ser escuchados y ser tenidos en cuenta pues en estos grupos, derecho consagrado en la Constitución, la ley y la normatividad internacional. Eso es básicamente lo que se pudo obtener de la segunda fase de la investigación de justicia restaurativa realizada en el municipio de Medellín y en la subregión del Oriente Antioqueño. Muchas gracias.
Señor Arango, gracias por su destacada intervención con énfasis en justicia restaurativa y el trabajo que en esa línea realiza la Escuela contra la Drogadicción. Desde la moderación, simplemente una humilde observación. Nosotros vemos esta investigación como un importantísimo instrumento de promoción del entendimiento común de las normas jurídicas nacionales, reglamentos y procedimientos internos para la implementación de alternativas al encarcelamiento y justicia restaurativa, instrumento que también, como lo mencioné en la intervención anterior, se alinea perfectamente con la estrategia hemisférica de drogas de la Organización de los Estados Americanos y también es fuente de sabiduría para aquellos que implementan, gestionan y diseñan políticas públicas. Muchísimas gracias. A Ahora, usted, muchas gracias. Ahora, estimados panelistas, organizadores y participantes, vamos a la última parte de nuestro webinar, en donde corresponde a ustedes el hacer las preguntas que tengan a bien hacer sobre las intervenciones de nuestros panelistas. Y les ruego a nuestros panelistas estar preparados para contestar esas preguntas. Y les recuerdo que algunos de los participantes son participantes que hablan en inglés y por tanto también los panelistas deberán de estar atentos al mundito en la parte inferior izquierda para poder entender, en el caso de que no hablen inglés, las preguntas o las observaciones que hagan los participantes y poder hacer las respuestas adecuadas. Entonces dejo abierto la sesión para preguntas y respuestas de parte de los participantes. Excuse me, can we ask our presenter to stop sharing the screen so then we can see each other better? Por favor, a los presentadores se les pide que apaguen su video para que podamos solamente tener a aquellos que van a intervenir con preguntas en esta sesión. So I'm not sure that anyone can unmute themselves from the participant side, but if you have a question you'd like to post in the chat, or if you want to raise a hand, we could probably unmute you. Por favor, si tienen algunas preguntas, ustedes pueden levantar la mano virtual como participante en este caso de Webex o poner sus preguntas en el chat. La organización está atenta para sus preguntas también en el chat. Entonces pueden hacerlas y si levantan la mano, se les dará la palabra. Perhaps the presentation was so comprehensive that no one has any questions at this point. Well, I know that we did go slightly over time and people may need to go. I've seen a lot of great comments about how informative and helpful these presentations were, and so I'd like to echo that and just thank all of our participants for your time and your hard work. We're so grateful that you were able to do this for ICU DDR today. Yo tenía una pregunta para los panelistas y en general para la escuela, y es una pregunta que la comenté y que nace de un participante. Si en algún lugar se pueden encontrar un link o se encuentra el documento completo en PDF de las 3 investigaciones que se presentaron en este webinar, de manera que podamos tener acceso a ellas, aun cuando probablemente no estén traducidas al inglés. La escuela nos podría aclarar si hay algún lugar en donde podemos tener acceso a las investigaciones. Buen día. Sí, de parte de la escuela, doctor Alfonso, nosotros le enviaríamos a ustedes el archivo de las investigaciones para que usted lo pueda poner a circular con los asistentes y a quienes consideren que pueda ser pertinente. Perfecto, gracias. Hay una pregunta de nuestro buen amigo Fernando Salazar en el chat.
Fernando dice que quisiera pedir a la doctora Galeano que se extienda un poco más sobre el estigma y sus efectos en los usuarios de sustancias. Muchas gracias por la pregunta. Este señalamiento viene propiamente desde las mismas personas que han padecido en carne propia el tema de tener un uso problemático de las sustancias psicoactivas. Ellos nos han expresado que el estigma es un asunto que han vivido de manera reiterativa en los distintos escenarios institucionales en los que ellos han participado, tanto desde la misma familia como la comunidad, pero a veces también inclusive las instituciones de salud que han, digamos, minimizado en ocasiones la problemática que ellos manifiestan y que también han tenido barreras para el acceso al servicio. Toda vez que no se considera que es un padecimiento pues mental, sino que es como algo de la voluntad de las personas que quisieran, salir fácilmente y que pudieran salir fácilmente, y muchas personas pues efectivamente tienen un problema más allá de, que se les sale del control propio, y entonces pues esta dificultad por parte de algunos funcionarios de salud o algunas personas de la comunidad puede llevar a que pues no haya un entendimiento sobre el padecimiento que tiene una persona que es usuaria problemática de sustancias psicoactivas, y genera una serie de violencias cotidianas que pues le inhiben a las personas inclusive pedir ayuda, porque no se sienten respaldadas por su comunidad. Muchas gracias por su intervención. Esperamos que esto contribuya a aclarar a mi amigo Fernando Salazar un poco más de la extensión que él solicitaba. Para los participantes, de nuevo, a la par de su nombre, el primer icono que van a encontrar es el de levantar la mano. Si hay alguna pregunta, pueden hacerlo por esa vía o también por vía del chat. En el chat también se está comentando si existe la posibilidad de tener las presentaciones en inglés. No sé si esa es una posibilidad, pero la ponemos a consideración en el futuro para la escuela. Seguimos abiertos para cualquier pregunta. Insisto, a la par de su nombre, el primer icono que van a ver es el de Raise Your Hand, y ahí pueden ustedes levantar la mano para que la organización lo vea y les dé la palabra a través de abrir su micrófono. Muchas felicitaciones en el chat para los panelistas. Bueno, si no hay más intervenciones, entonces doy de nuevo las gracias a la Escuela contra la Drogadicción, a sus destacados panelistas por sus intervenciones, por su tiempo que se refleja en este webinar, pero que es incontable si vamos a la inversión que se ha hecho en términos de las investigaciones y el trabajo que hace la escuela en el contexto de la apropiación social del conocimiento. Quiero agradecer, además de los panelistas, a el ICU-DDR, a Kerry, a Carly, por todo su apoyo en esto y por haber organizado este evento. Estamos con ustedes en lo que siga y esperamos vernos muy pronto. Te dejo el floor, Karen. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Yes.